En principio quiero sumarme a la bienvenida que le han dado los compañeros senadores presidentes de las Comisiones Unidas, a los ponentes, a las compañeros diputados federales que también han hecho acto de presencia en este tema que sin duda es importante y que creo que con la participación de los ponentes habremos de llegar a una serie de conclusiones muy importantes para hacer modificaciones. Quisiera, antes de formular una pregunta, tener la oportunidad también de hacer un comentario de carácter general, como los que escuché que daban los senadores presidentes al principio del foro. Y he de iniciar haciendo el comentario que creo que en el que todos estamos de acuerdo. Esta reforma en materia de comunicaciones del año pasado, sin duda que creo que todos tenemos claro, lo hemos escuchado, representa un avance muy importante para el país, es producto de un amplio consenso alrededor de una materia que de verdad es compleja. No cualquiera puede hacer intervenciones, tiene uno que estudiar bastante por sus aspectos técnicos, pero también es compleja porque tiene implicaciones políticas, implicaciones sociales. Quiero decir que los medios de comunicación en este país, creo que todos también estamos de acuerdo en ello, han adquirido una gran relevancia hoy en día en el desarrollo de nuestra nación, pero también hay que decirlo, desafortunadamente algunos de esos medios se han convertido también en cotos de poder, que han permitido que su empoderamiento, no por nada hoy en día se habla comúnmente de que algunas empresas de comunicación son reconocidas como poderes fácticos, y por eso es muy importante lo que hoy estamos discutiendo. Dentro de este amplio consenso en el que hemos estado discutiendo desde el año pasado, se estableció, como todos sabemos, un plazo perentorio de 180 días naturales para realizar adecuaciones. El senador Lozano hizo de una u otra forma referencia a ello. El plazo transcurrió, el plazo feneció, y bueno, no tuvimos hasta ahora pues, la oportunidad de contar con iniciativas que completaran las que ya se habían presentado aquí en el propio Senado de la República. A mí me parece que quizás esto se debió a que se centró la atención del propio gobierno federal, inclusive hasta de los grupos, en la llamada reforma energética, dejando de lado este tema que es fundamental. Para mí, y lo tengo que decir con respeto, pero lo tengo que decir que quedó evidenciado que la reforma en materia de telecomunicaciones pues no había sido un tema prioritario para el propio Poder Ejecutivo Federal. Qué bueno que ahora lo estamos retomando. Pero es evidente que ese desinterés por modificar lo que conocemos como el statu quo en el tema de las telecomunicaciones se está corroborando hoy con la iniciativa que ha llegado a este Senado de la República. A mí me parece, y lo tengo que decir en esta oportunidad, es un proyecto que representa un retroceso con relación a lo logrado en la reforma constitucional. Es un proyecto que creo pretende congraciarse con las televisoras que promovieron la imagen desde que el actual presidente era gobernador del Estado de México, y que, bueno, pues mucho se ha dicho que hasta fue palomeado y presentado por ellas como candidato con la anuencia de ellos. Digo esto, pero también señalo que quiero decir con mucha claridad que el tema de estas reformas en materia de telecomunicaciones para el PRD, bancada a la que pertenezco, es un tema de mayor relevancia, y por ello lo quiero exponer. Nosotros estamos en la bancada del PRD listos para defender los avances logrados en la reforma constitucional. Avances que hoy con esta propuesta del Ejecutivo, desde mi punto de vista, se pretenden revertir al amparo de un esquema ciertamente de complicidad con los grandes consorcios televisivos de este país. Subrayo, senador presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, compañeras presidentas de las comisiones de radio y televisión, de estudios legislativos, que nosotros sí estamos listos para defender los avances y hacer frente a los intentos de esta imposición.
Y estamos listos, de una vez lo quiero anunciar, para promover una acción de inconstitucionalidad en el caso de que se pretenda imponer estos proyectos de leyes y reformas que representan un grave retroceso, lo reitero, y que dan al traste con los logros de la reforma constitucional. Más claro, le expreso a mis compañeras y compañeros senadores que en lo personal me declaro ya listo en este momento para firmar una acción de inconstitucionalidad en contra de estos proyectos en caso de que no sean modificados y se aprueben en consecuencia en los términos propuestos por el Ejecutivo. Ya aquí hemos escuchado algunos señalamientos, pero hay muchísimos más. Por lo tanto, y antes de formular mi pregunta, pues yo conmino a mis compañeras y compañeros legisladores a salvaguardar la autonomía institucional de este Congreso, del Senado, y a actuar con mucha responsabilidad por el bien de nuestro país. Y hago votos, también lo quiero subrayar, porque esta serie de audiencias sean organizadas con una genuina intención de construir un ordenamiento vanguardista. Por eso sí les pido a los ponentes lo que ya se expresó, que nos hagan llegar sus documentos por escrito para analizarlos de una manera minuciosa y detallada. Espero que esto no sea una pantomima para legitimar una decisión que algunos dicen ya se ha tomado en las altas esferas del gobierno con la participación de algunos legisladores. Por eso subrayo que en el caso de un servidor de la bancada del PRD, nosotros sí tenemos la voluntad de construir un proyecto de consenso y por eso vamos a estar participando en este foro y esperamos contar con esa misma voluntad por los demás actores involucrados en este Senado de la República. Me quiero referir, y sé que son muchos temas, por eso quiero leer sus documentos, pero quiero conocer la opinión de ustedes sobre un tema que para los legisladores del PRD es muy importante: los derechos de las audiencias. Aunque ustedes nos han hecho planteamientos muy concretos, yo quisiera conocer sus puntos de vista sobre esto, porque uno de los puntos más importantes de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y por ende pues de estas reformas de la legislación secundaria son sin duda el tema pues de los derechos de los usuarios. Este es un tema de tal relevancia que muchos de los comentarios, de las observaciones, de las críticas que hemos leído y escuchado a la iniciativa del Ejecutivo se enfocan precisamente a la falta de un enfoque de los derechos de los usuarios y a la inclusión de un catálogo sumamente limitado de los derechos. Esa es una crítica que nosotros de inicio compartimos plenamente y creemos que uno de los puntos principales de la reforma, señores ponentes, de esta reforma constitucional, tuvo que ver precisamente con el interés de establecer el interés general de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión, así como los derechos de los usuarios y de las audiencias y los mecanismos para su protección. Para mí son ideas torales que quedaron expresamente plasmadas, inclusive en el apartado B del artículo 6º constitucional. Es por eso que nos preocupa que el gran mecanismo de protección de los derechos de los usuarios en la iniciativa del Ejecutivo sea mandarlos a la Procuraduría Federal del Consumidor, organismo descentralizado, cuyo titular es designado, como todos sabemos, directamente por el presidente de la República. Y este mecanismo pues no se relaciona solamente con los derechos de los usuarios, sino que también, para mí, tiene la intención del gobierno de asumir un control absoluto sobre los medios de comunicación, que es otro de los principales aspectos sobre el cual los expertos nos han alertado. Con base en esas consideraciones, quisiera preguntarle a quien desee formularme su opinión, y quisiera preguntarles si ustedes consideran adecuado que sea precisamente como lo plantea la iniciativa, la Profeco, la instancia encargada de la protección y vigilancia de los derechos de los usuarios, o cómo afectaría o cómo influiría la subordinación de la Profeco al Ejecutivo Federal en los casos de defensa de los derechos de los usuarios ante los grandes concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones. En ese mismo sentido, preguntarles, ¿es viable para ustedes que la Profeco se convierta en un instrumento del Ejecutivo
para proteger los intereses de los concesionarios frente a los derechos de los ciudadanos? Y cierro este ciclo de preguntas si consideran ustedes, señores ponentes, que la Profeco cuenta con la especialización necesaria para la defensa de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y radiodifusión, que son materias, como ya lo decíamos en un principio, extremadamente técnicas. Les agradezco muchísimo y con anticipación sus respuestas, su opinión, y les reitero mi respetuosa solicitud también para que nos puedan hacer llegar por escrito sus opiniones muy interesantes que he escuchado con mucha atención. Muchísimas gracias.